Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación a todo el evento de Innovar, al grupo EPM. Mi nombre es Andrés Sánchez, soy arquitecto, soy también artista visual. em, y pues llevo más o menos 13 años trabajando en todo el tema de arquitectura de ciudad y en el tema en particular de iluminación arquitectónica. Vamos a hablar un poco de innovación, vamos a hablar un poco de ciudad inteligente para nuestras ciudades, particularmente para nuestro país. Vamos a arrancar con este hermoso lema que tenemos en nuestro evento completo de Innovar, que es un espacio que fortalece la cultura de la innovación. Así que vamos a arrancar hablando un poco acerca de innovación. Cuando hace más o menos unos par de años, cuando empezó toda la carrera espacial, yendo hacia el objetivo principal, que era poner un hombre en la Luna, habían dos potencias mundiales que querían llegar primero, ¿no? Estaba el Estados Unidos y estaba la Unión Soviética, que querían llegar pues de primero a la Luna y pues tenían que resolver un montón de intríngulis técnicos para poder poner estos hombres allí. Uno de los compliques más increíbles que tuvieron, digamos, que generó mayor cantidad de ingeniería posible, fue el tema de poder escribir en gravedad cero. Todos sabemos que los bolígrafos, como los bolígrafos comunes, cuando escribimos hacia arriba o escribimos en la pared, se les acaba la tinta. Entonces, la NASA envió, pidió el favor a esta empresa, que es la empresa de Paul C. Fisher, la empresa Fisher de bolígrafos, diseñar un bolígrafo, un elemento de escritura que sirviera para gravedad cero. Ellos diseñaron lo que conocemos hoy en día como los bolígrafos de esta mina delgadita, pequeñita, que tienen una pequeña esfera que se mueve con gas. Pues ella siempre va empujando la tinta y eso fue un desarrollo que hoy por hoy pues nos transformó el mundo de la escritura. Hoy la pueden conseguir, la Fisher Space Pen, se puede conseguir por las páginas de compras por internet, está alrededor de los $100. Hoy por hoy esta pluma viene en varios colores, es supremamente linda por si la quieren adquirir. La respuesta de los rusos para poder escribir fue esta, ¿sí? Entonces, el tema de innovación no pretende realmente generar nueva tecnología. ¿Sí? El problema de la innovación es aprovecharse de la tecnología existente y de ahí, a partir de esa tecnología existente, empezar a generar nueva tecnología. Vamos a ver dónde está nuestro mundo. Nuestro mundo en 1990 estamos hablando de 7.800 millones de habitantes. Para 2030 estamos hablando de 8.500 millones de habitantes, con lo que la cifra prácticamente que aumenta en mil millones, ¿sí? Y para 2100 se esperan 12.000 millones de habitantes. A pesar de la diezmación que hubo con la pandemia y eso, digamos, no es suficiente para lograr equiparar el crecimiento tan desmedido que tiene la población mundial. Otra particularidad de esto es que la gran mayoría de estos 12.000 millones o de estos 8.500 millones de personas se van a trasladar a las ciudades, siendo las ciudades el elemento, el elemento, digamos, del planeta que más va a albergar población.
¿sí? La gente está viniendo de los campos y está llegando hacia las ciudades, con lo que esto se va a convertir en un problema muy, muy grave, no solo en términos de población, de habitabilidad, sino también en términos de alimentación. Va a ser un problema que ya, por un lado, no va a haber quien cultive y en segundo lugar, no alcanza el territorio digamos, continental para alcanzar a sembrar para tal cantidad de personas, con lo que hay que empezar a buscar otras alternativas que no solo es el tema, digamos, energético, sino también el asunto de alimentación. En términos de ciudad, nosotros como ciudadanos nos parecemos más a personas de otra ciudad en otro lado del mundo a una persona que vive a escasos kilómetros de nosotros. Esto lo pueden ver en Reflexiones sobre un mundo líquido de este autor, que es Zygmunt Bauman, por si lo quieren ver. Hay un tema importante, si quieren ver, si quieren hacer preguntas durante toda la charla, hay un iconito pequeñito de WhatsApp por allí para que puedan ir preguntando y al final consolidamos y respondemos todas las preguntas. Como les mencionaba, nos parecemos más a esto. Esto es a la izquierda tenemos Bogotá y a la derecha tenemos la ciudad de Nueva York. Aquí vemos completamente que es básicamente el mismo tema. Esta es la séptima y esta es la quinta, si no estoy mal. Entonces, es básicamente el mismo sistema, unos con menos huecos, otros con otros huecos, pero el sistema es exactamente idéntico. Estamos pareciéndonos mucho entre ciudades, ¿sí? Es el objetivo de que las ciudades empiecen a aparecer. Y nos distanciamos por completo de este tipo de actividad. Muy difícilmente personas como yo, personas, digamos, de nuestro entorno, que somos personas de ciudad, en la vida habremos empuñado un asadón o habremos ordeñado una vaca, ¿sí? A menos de que sea por fines recreativos o por, digamos, nuestras raíces muy, muy primigenias, pero difícilmente nos parecemos a estas personas que están al ladito de nosotros. Esto es más o menos lo que hablan las sociedades líquidas de Zygmunt Bauman. Respecto a nuestro mundo, tenemos un reto global en todo el asunto de recursos naturales, ya debido pues, a la gran población, tenemos además de la superpoblación que se nos viene encima, tenemos encima todo el asunto de calentamiento global, con lo que el mundo, y pues en particular la ONU, ha generado estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Sí, los voy a enumerar porque me parecen fabulosos y casi que todos estos objetivos, estos 17, se condensan en el asunto de ciudad, que es el asunto número 11. Está el fin de la pobreza, hambre cero, lo que les mencionaba, de dónde vamos a sembrar o dónde vamos a conseguir alimento para tanta gente en el futuro, salud y bienestar para todos nuestros ciudadanos y todos nuestros habitantes, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento para los ciudadanos. Es uno de los particulares puntos, el tema del agua es uno de los particulares puntos del objetivo de Smart City o ciudad inteligente, realmente es el tema. Energía asequible no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz y justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Este último es vital porque es de donde sale el dinero, no es de donde sale todo el presupuesto para lograr todo este tema. Nuestro tema en particular es el que aúna en temas de ciudad todo el tema y es el objetivo número 11, que es ciudades y comunidades sostenibles. Una de las particularidades de todas nuestras ciudades y todo nuestro movimiento y de alguna u otra manera gracias al efecto de la pandemia es que todo el efecto se ha digitalizado. ¿Sí? Todo el entorno se ha digitalizado y están empezando a surgir pues desde hace un par de años realmente todo el asunto del IoT, el Internet de las cosas, no solo para el Internet de las cosas de que yo puedo controlar mi nevera o mi cocina o mis luces de la casa, sino que ya el IoT empieza a hacer a mayores y mayores escalas, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Respecto al aspecto de iluminación, el 75% de la energía global es consumida en las ciudades, con lo que si va a haber un crecimiento mayor, este consumo de energía pues muy seguramente se va a subir. El 60% de la energía es destinada a la iluminación. Esta es consumida por los edificios públicos. ¿Sí? Digamos, esto lo vamos a ver un poco más adelante en una escala un poco menor en términos de edificios públicos. El 15% es consumida por la iluminación vial y el alumbrado público, con lo que no es tanto como lo que uno piensa en general. ¿Sí? El 60% está destinada a los edificios, más el 15% está destinada a la iluminación vial y el alumbrado público.
Y el 85% de esta energía puede ser ahorrada simplemente con el intercambio de sustitución a LED. No solo el alumbrado público, sino el alumbrado de nuestros edificios públicos. En términos, vamos a arrancar con la gran escala, con, digamos, en términos de lo que generalmente se espera de una ciudad inteligente, y es el término de la gran escala. Los componentes básicos de una Smart City, una ciudad inteligente, en primera medida, son los sensores, es el elemento de hardware, sensores y actuadores, ¿no? Eso funciona como un sistema de comunicación. Entonces, en términos de hardware, tenemos las luminarias como tal, que permiten, digamos, hacer acciones de iluminación, encender, apagar, dimerizar. Pueden aplicar elementos de color incluso para hacer alguna señalización. Tenemos las cámaras, por ejemplo, las cámaras que permiten tener, no sé, efectos sobre la situación de crimen o peleas o cosas así como incidentes en la ciudad. Tenemos sensores también que miden ruido, y también sensores que tienen unos medidores de CO2 para medir la interacción de los gases en ciertos puntos de la ciudad. Tenemos también semaforización y otro tipo de iluminación adicional. Aparte, esto es solamente, digamos, dentro de la particularidad de la iluminación. Hay otros elementos dentro de Smart City, como lo son el agua, como lo son elementos no solo de energía, sino elementos también pues de otros componentes medioambientales. Todos estos elementos se conectan a través de un sistema de telecomunicaciones, ¿sí? Todos estos elementos deben conectarse a un sistema que se interconecte entre ellos y que nos permita adaptar toda esta data, conseguir toda esta información y replicarla después en alguna utilidad. Es lo que llamamos, en términos de Smart City, lo que llamamos el Big Data. Que es básicamente esto, es la consecución de un software particular para administrar las luces, otro software para administrar las cámaras, otro software para administrar los sensores de humo, los sensores de semáforo, etcétera, etcétera, y todos los componentes que queramos poner allí. Esto se reduce en una plataforma de conexión interoperable estándar de ciudad inteligente. Son, digamos, los estándares en términos prácticos de energía. Veamos un término de luminaria para para, para alumbrado público en términos generales. Una luminaria de alumbrado público se compone de un nodo, ¿sí? Una base NEMA 57 de 5 pines o 7 pines, que lo que reemplaza es lo que llamamos fotocelda, que la fotocelda es la que permite que inicie o apague la luminaria en términos de lo que encuentra de aporte lumínico solar. Tenemos el chasis y dentro del chasis tenemos ubicado un driver. El driver es el elemento maestro de todo lo que es una luminaria, ya que esto ya no es, las luminarias ya no son eléctricas, sino son electrónicas, ya que pues siempre van amarradas a una placa LED, ¿sí? Tenemos una óptica, tenemos todo el sistema completo. En cuanto al nodo, tenemos varios tipos de comunicaciones. Los nodos simplemente son elementos que reemplazan la base NEMA 5 o NEMA 7 y reponen un nodo de telecomunicación. El nodo no es más que una antena, ¿sí? Es una antena de telecomunicaciones. Se va por tres tipos de lo que ustedes pueden encontrar en el mercado generalmente es por tres tipos de telecomunicación. La primera es por comunicación de gabinete, donde pues va estas antenitas se conectan a unos gabinetes puestos en ciertas zonas, digamos, se amarran en pequeñas zonas y esos gabinetes ya vienen interconectados entre sí. Por comunicación de radiofrecuencia, todas las antenas se ubican por radiofrecuencia y generan toda una red que intercomunica entre ellas mismas. Y eso genera pues que haya lo que se conoce como una red mesh, es decir, que sean visibles entre ellas y genera pues toda una red completa de toda la ciudad. Y la última, digamos que es la más avanzada, es la de que viene por comunicación GPRS, que es básicamente una pequeña SIM card integrada al nodo. Entonces, gracias a este nodo, digamos, ya se interconecta a una nube y desde la nube se extrae toda la data. Digamos, son las tres escalas diferentes. Ninguna es mejor que la otra, ninguna es peor que la otra. Simplemente están dispuestas de esta manera por las capacidades de telecomunicaciones que tenga un territorio. Por ejemplo, en una ciudad grande, por ejemplo Medellín, por ejemplo Bogotá, un sistema GPRS sería el adecuado. En una ciudad recóndita, remota, ¿sí?
el sistema de radiofrecuencia, digamos, podría ser adecuado y en una ciudad de una escala mucho más pequeña, la comunicación por gabinete sería pues la indicada. Entonces no hay ni peor ni mejor en este sentido. El driver es el que es accionado por esa antena y controla la placa LED y a el driver se le pueden adicionar un montón de elementos más. Hay una creencia para los que están, digamos, familiarizados con este tema, que se pide que el nodo sea de 7 pines o de 5 pines. 5 pines básicamente habla de 3 pines de cobre, son 3 pines, son 3 conectores de cobre que conectan energía, ¿no? Línea, neutro, tierra. Y otros 2 pines que son unos que van a los lados, unos pines delgaditos de cobre que son datos, un data más y un data menos. Entonces esto se conecta, el de 5 pines se conecta al driver y desde el driver se puede derivar a muchas cosas. El de 7 pines tiene otros 2 pines adicionales con lo que se podría conectar otro elemento directamente a la antena. Es útil en cierta medida, pero en la medida que queramos, perdón, conectar más elementos a este pin, pues nos vamos a quedar cortos de pines, con lo que el driver, que tiene muchas más salidas, pues ya podemos conectarle muchos más elementos y el driver es el que administra todo el sistema, como digamos, como un cerebro, como tiene que ser. Uno no se comunica, o sea, la comunicación está de nuestro organismo está basada en el cerebro, más no en nuestros sentidos. Sí, es más o menos donde debe estar este elemento de comunicación. Este es un ejemplo del nodo y algunos de los nodos que pueden encontrar en el mercado. Estos nodos, como les mostraba, simplemente se reemplazan por el PIN y transmiten su comunicación vía la que sea GPRS, RF o por gabinete. Tienen encima por default, como para tener una operación manual por en caso de que llegue a haber alguna falla, tienen un sistema de fotocelda, permite apagar o encender por el aporte lumínico solar. ¿Qué es lo que se espera de un sistema de iluminación inteligente en términos de gran escala, en términos de ciudad grande, ¿no? Es brindar la luz adecuada donde sea necesario. Aquí lo que se busca simplemente es eliminar manchas oscuras en la ciudad que nos va a permitir eliminar cantidades de delitos. Sí, básicamente donde hay oscuridad, digamos, hay mayor cantidad de, de, de actividades ilícitas, mientras que donde está muy bien iluminado, la actividad ilícita tiende a desaparecer. ¿Sí? Y pues la idea es esa. Una de las particularidades de tener algo bien iluminado es que se limpia, se va limpiando de actividades ilícitas en este entorno. En términos de sostenibilidad se busca pues, que no solamente satisfagan los términos energéticos de reducción, sino que satisfaga también la vida de las personas, es decir, que las personas sientan que están en una ciudad agradable, que están en una ciudad que está, digamos, a la par con ellos, y es de lo que vamos a hablar en la siguiente escala, que es la escala urbana. En términos de movilidad, digamos, dentro de todos estos sensores se busca que todas estas luminarias y todos estos componentes de ciudad inteligente permitan tener una movilidad no solo para el que va en carro, sino para el que va a pie o el que va en bicicleta en particular, con esta nueva transformación que estamos teniendo, particularmente en nuestro país, de que todo lo queremos llevar hacia la bicicleta. Entonces, por allí hay unos elementos muy interesantes de mover toda esta... todos estos elementos de movilidad, sobre todo encaminado a la bicicleta. Las funcionalidades de lo que uno esperaría de un sistema de iluminación inteligente son estas 5. En primer lugar, tenemos un gerenciamiento de activos, tenemos un control de escenas, optimización de energía, monitoreo ambiental y detección de incidentes. Dentro de todo lo que compone no solo la luminaria, sino los sensores a través. En el gerenciamiento de activos queremos saber si nuestras luminarias o nuestros componentes están allí, si no se los han robado, queremos saber si están activos, si están encendidos, si están apagados, si están dimerizados, si están cerca de llegar al límite de su vida útil y hay que reemplazarlos. Y esto nos permite tener un ahorro energético más en no tener cuadrillas rondando la ciudad, sino cuadrillas específicas yendo a reparar la luminaria que corresponde. En términos de control de escenas, tenemos varios tipos de aspectos gracias a luminarias que permiten no solamente dimerización,
sino color dinámico, es decir, pasar desde un color cálido hacia un color frío y viceversa, y dimerizar entre esos dos aspectos. Esto es un ejemplo rápido, esto es de 6 a 11 pm más o menos en una plaza de ciudad, tenemos iluminación cálida, de alguna manera tenue, para que incite a las personas a ingresar a los locales comerciales, restaurantes y vivir la vida de las plazas. De 11 a 1 de la mañana la luz se vuelve un poco más neutral, se supone que ya las personas están dentro de los locales de restaurantes o de los locales de fiesta, esperamos pronto. Y en ese momento, pues la luz no es tan necesaria al exterior, entonces se pone un poco más neutra y baja el nivel. De 1 a 5 de la mañana, eh, la luz se torna un poco más fría para tener mayor contraste, sobre todo para las cámaras de seguridad, y en este momento pues ya tenemos una reducción incluso hasta del 30 o el 40% en la cantidad de luz que ofrecemos a la ciudad. En caso de que haya un incidente, en caso de que haya algo particular, el sistema se puede activar de nuevo manualmente desde los centros de operación. Y de 5 a 7 pues simplemente vamos dimerizando hasta llegar al punto de, de, de activación pues ya de la luz solar. Esto es más o menos un ejemplo de lo que ocurre con varios elementos de recopilación de datos. Es el monitoreo ambiental en términos de decibeles con los sensores de ruido. Tenemos un sistema promedio en decibeles, aquí arriba a la izquierda, 75 decibeles. Tenemos un sistema de 88 de máximo, digamos, de máximo ruido. Tenemos un sistema de 75 decibeles a la noche y 75 decibeles al inicio del día, con lo que, digamos, esta ciudad en particular o esta porción de ciudad estaría pues equilibrada. Este es un ejemplo de un sistema, de un software de iluminación, de administración de iluminación, donde los puntos que ustedes ven en violeta son puntos que necesitan atención, ¿sí? Entonces, para el usuario y para el que opera este sistema es mucho más fácil determinar toda una ruta que se mueve a través de estos componentes. En cuanto a la supervisión acústica, tenemos variabilidad en cuanto al monitoreo ambiental, tenemos muchos sensores, tenemos variabilidad del ruido ambiental, detector acústico de incidentes, explosiones o cosas así que puedan hacer un efecto sobre los sensores de las luminarias. Paisajes sonoros urbanos, los sensores no solamente permiten recibir información, sino que en algún momento podrían entregar información, podrían entregar algún tipo de música, algún tipo de interacción con música que permita un paisaje sonoro urbano muy útil con todo el tema de integrar, ¿no? De integrar ciudadanía. Y planificación urbana basada en datos. Todo esto siempre está basado en la Big Data. Para el control individual, esto es un ejemplo que ocurre en una ciudad que se llama Eindhoven, en Holanda. Aquí las luminarias tienen unos sensores, digamos, donde se activan a través de incidentes. Es decir, si hay una pelea en algún bar a la hora de la salida, se notifica a la policía responde. ¿Sí? El operador de la sala de control de la policía puede anular el sistema manualmente, el sistema de iluminación, y generar mayor iluminación en todo este sector. ¿Sí? Y esto permite que las cámaras recojan mejores imágenes y pues todos estos, digamos, disperse un poco. La gran iluminación dispersa el tipo cuando hay un incidente, digamos, peleas, trifulcas. Esto pasa mucho cuando hay temas de fútbol y temas, no acá, allá, en Eindhoven. En términos de escala urbana, que es el siguiente capítulo, vamos a hablar un poco de cómo ya, digamos, nos escapamos de todo el tema de la ciudad grande, de la ciudad pesada, y podemos entrar a unas escalas un poco más manejables, y son las escalas donde tenemos pequeñas intervenciones a nivel de particulares edificios o particulares sectores, ¿sí? Y aquí también podemos, digamos, controlar dentro del término de Smart City. En esta escala es donde nace el dinero, ¿sí? Y en esta escala es donde el dinero surge para las administraciones, bien sea gobernaciones, alcaldías, etcétera, y es a partir de los elementos de turismo. Es uno de los componentes que tenemos más importantes en nuestro país y alrededor del mundo. Esto es una estrategia mundial y es lograr que el turismo genere tales ingresos que permita transformar las ciudades. Este es un ejemplo de los primeros que se han hecho en el mundo. Este se llama Ríos de Luz
de Valladolid, se tomaron todas las principales calles de Valladolid, se iluminaron sus fachadas y se generó una aplicación para usuarios comunes y corrientes que pueden descargarla en su iPad o en su smartphone, y lo que les permite es que por una pequeña cuota de 1 euro, ellos, digamos, consignan 1 euro dentro de la aplicación y les permite cambiar el color de alguno de los edificios. Esto genera un ingreso. Esto va generando un ingreso solamente por este elemento. La gente le cambia el color de algún elemento arquitectónico, se toma la selfie, que es básicamente para eso, para tomarse la selfie, y a partir de la selfie empieza a generar estos mapas de sentimientos que son completamente monetizables a través de redes sociales, ¿no? Tenemos likes, tenemos comentarios, tenemos subidas, tenemos descargas, tenemos respuestas a la imagen, respuestas positivas, respuestas negativas, pero tenemos todo un componente que nos puede generar monetización a través de redes sociales y a través de las propias aplicaciones en términos de turismo. Más cerca a nuestro país, aquí al lado, en Panamá, pudimos desarrollar este componente. Esta es la ciudad antigua, el casco antiguo de Panamá Viejo. Esto era la ciudad original. Hagan de cuenta que esto es como el Cartagena, pero de Panamá. Esta es la primera ciudad del Pacífico, donde los barcos que venían cargados de plata venían desde Lima por el Pacífico, atravesaban el istmo y llegaban a Cartagena para ya salir directo a Santo Domingo y luego a Cádiz con todo el oro y toda la plata. Esto es lo que se logró. Esta ciudad fue bombardeada y fue incendiada por los mismos habitantes de Panamá, de la primera ciudad del Pacífico, porque tenían el riesgo de una invasión pirata. Entonces todo esto se quemó no solo una vez, se quemó 2 veces, y pues las ruinas que quedaron fueron pues muy, muy pocas. De las pocas elementos que quedaron en pie fue este elemento que es la catedral. Aquí hicimos todo un trabajo de iluminación y generamos exactamente el mismo efecto. Este es parte del convento de uno de los conventos que habían en la ciudad, el convento de Santo Domingo. Y lo que se hizo fue generar una aplicación donde a partir de 20 centavos de dólar las personas pueden ingresar, cambiar la iluminación de alguno de los elementos, tomarse la selfie, subirla a sus redes sociales y la misma ciudad empieza a monetizar. Aquí hay un ejemplo de cuando le ponen algún color, ¿sí? Otro ejemplo para cuando hay celebraciones y este tipo de cosas. Entonces, digamos que es un modelito pequeñito de Smart City, es un modelo mucho más a una escala un poco menor. Ejemplos adicionales como este puerto de Croacia, más o menos cada hora, estas grúas de puerto hacen un show entre ellas y hacen un show de iluminación, y esto genera un poco de apropiación de la ciudad, ¿sí? Hace que las personas se vayan apropiando de las propias ciudades. Elementos un poco de menor escala como este, que es el Allianz Arena, similar al que tenemos en Bogotá, que es el Movistar Arena. Este edificio tiene una particularidad y es que tiene unos sensores donde el público interactúa con la fachada. Tiene unos micrófonos en las tribunas norte y sur, donde cuando uno de los equipos de Múnich hace un gol, el edificio se ilumina y hace todo un show, digamos, en amarillo y negro o en rojo y blanco, que es el otro equipo. Entonces, cuando hay una exaltación de decibelios, hace el show contrario. Es un ejercicio muy interesante en la medida en que la interacción del usuario, digamos que es imperceptible incluso para el mismo usuario, y genera un contenido. Este es otro, digamos, implemento de ciudad de los más importantes en los que he tenido la oportunidad de colaborar, y es el puente del río Este es el puente el puente de Da Nang. Es una ciudad que se llama Da Nang en Vietnam, y este es el puente sobre el río Kwai. Hay dos puentes. Esto es un río similar a lo que ocurre en Guayaquil. Hay dos puentes. Este puente, que es el puente del Dragón, y un poco más hacia atrás hay otro puente, que es un puente atirantado, que son, digamos, de la misma estatura, son, digamos, bajitos estos puentes. Estos puentes son medianamente navegables por pequeñas embarcaciones.
el efecto que ha producido este puente y esta iluminación de este puente de dragón no solo arroja fuego, sino que también arroja agua por los lados, porque la cultura del dragón de Vietnam no es un dragón de fuego, sino es un dragón de agua, una cultura más oriental. Esto ha generado impulsos en términos de turismo impresionantes. Por ejemplo, tenemos, si ustedes buscan Da Nang Bridge Tourism en términos de Google, ¿cuántas estrellas tiene en promedio? Estamos hablando de 4.5 estrellas en términos de turismo, con lo que todo el turismo que se ha desarrollado alrededor del puente es bestial, o sea, ha generado una cantidad de ingresos en restaurantes, hotelería, en experiencias como tal sobre el río. Sí, esto ha generado pues todo un tema importante y desde aquí, desde donde se empieza a generar los insumos, la economía, los presupuestos para lograr transformar las ciudades en todos los aspectos y todas las escalas. Perdón. Aquí tenemos el puente visto de día, el puente realmente es amarillo, pero aquí se ve amarillo, pero el puente realmente es un poco más dorado. Y una de las particularidades al ver esta foto es este elemento que aparece a la izquierda, que es este yate de proporciones macondianas prácticamente. Es una cosa enorme que por ningún motivo puede pasar por debajo del puente y por ningún motivo puede pasar por debajo del puente que está más al sur. La pregunta es, ¿de dónde llegó este componente? Y este elemento, este yate, es un yate de concreto. Es un restaurante que se diseñó particularmente para tener vista del puente y del puente que está atrás, que también está iluminado. Entonces, esto es la transformación de turismo. Esto es lo que genera transformación al nivel económico para conseguir los insumos. Más cercano a nosotros tenemos esta, que es nuestra Torre Colpatria. Ella está diseñada, digamos, de tal modo que en sus orígenes ella tiene unos sensores arriba, tiene unos barómetros digitales que permitían informar a las personas que estaban en el centro histórico, en el casco histórico y en el centro internacional de Bogotá, permitían indicar a las personas si iba a llover o si iba a ser una noche seca. Los que conocen Bogotá saben que esto es un clima que cambia cada minuto. Entonces, esto iba a ser una gran ayuda, pero la administración de la torre encontró que esto era una herramienta publicitaria pues importantísima. ¿Sí? Entonces, esto se convirtió prácticamente en la valla publicitaria más grande de la ciudad. Y esto genera, digamos, hay quienes lo ven desde un aspecto negativo, otros que lo ven desde un aspecto positivo. Lo que es positivo es que esto primero genera un retorno de inversión de 6 meses solamente en publicidad, con un costo pues bastante elevado. Y a partir de eso, esto se asoció en un momento dado con la alcaldía para generar ingresos conjuntos y esto permitió una revitalización de alguna u otra manera de lo que, es lo que está cerca entre el casco histórico y el centro histórico, perdón, entre el casco histórico y el centro internacional, ha permitido una interacción, un importante crecimiento a nivel inmobiliario. ¿Sí? Entonces aquí es donde empieza a generar economía. Este video me lo voy a pasar por alto por el tema del tiempo. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es un ejemplo en la ciudad de Guayaquil. Este edificio se llama The Point. También, digamos, tiene una interacción en términos de que es el edificio más alto de Guayaquil, el edificio más alto del Ecuador. Y toda la interacción que empezó a generar alrededor es lo que ustedes ven debajo del edificio, es una iluminación en sodio, una iluminación, digamos, vieja, y a la izquierda ven una iluminación en LED que ya se ve blanca. En este momento, toda la iluminación de este elemento ya es blanca y todo este elemento se convirtió en un malecón gigantesco de interacción de restaurantes, hotelería y un montón de ingresos adicionales a la ciudad y pues al territorio como tal. Este lo deben conocer, este es el puente de la Novena en Bucaramanga. También lo realizamos nosotros con compañía de un gran arquitecto mexicano. Aquí tenemos una serie de puntos de elementos de información a través de las velas, de los tensores del puente. Estos son visibles desde el aeropuerto de Bucaramanga, que está un poco más elevado, y esto lo que hace es unir las dos porciones de ciudad. Une lo que es Bucaramanga con la ciudad anexa, que es Florida Blanca. Estos señales, estos pequeños noditos, estos pequeños elementos pueden transmitir información hacia el aeropuerto, pueden emitir mensajes de saludo, pueden emitir la hora, pueden emitir un montón de componentes, no solo al aeropuerto, sino pues a toda la ciudad en general, ya que está pues, cruzando el cauce del río que divide las dos porciones de ciudad. Este es otro ejemplo un poco más cercano y un poco más comercial de cómo se puede generar ingresos y es el tema de la fachada de un centro comercial aquí en Bogotá, un centro comercial cerca de los outlets.
eh, donde lo que busca es transmitir información acerca de lo que vende allí adentro. Aquí si ustedes entrecierran un poquito los ojos pueden ver que están pasando unas letras, están pasando unas figuras y es una manera de manejar un píxel un poco diferente. Este píxel es, digamos, vertical, pues tiene un efecto bastante lindo para la ciudadanía y para el centro comercial que le genera más ingresos. El sitio se ha convertido en atractivo turístico y ha generado de componentes de hostelería y componentes de restaurantes, digamos, solamente para apreciar la fachada. Este, que es un poco más lejos, pero este es de las joyas de la corona en términos de interacción con la ciudadanía. Si ustedes viajan a Nueva York en esta época que estamos en verano, casi entrando a otoño, el edificio va a estar en un tono blanco, pero en un tono blanco frío, la punta del Empire State. Si ustedes viajan en invierno, van a encontrar el edificio en un tono blanco cálido, siempre. Pero hay momentos en que el edificio se vuelve loco y el edificio empieza a bailar y a volverse que uno no se explica por qué el edificio está haciendo este efecto. El edificio, y para los neoyorquinos lo saben, el edificio está conectado a una emisora que puede ser conectada por dial o puede ser conectada también por vía web. Cuando hay un evento en particular, por ejemplo, un lanzamiento de un disco o, por ejemplo, un evento tan particularmente importante para los estadounidenses que es el Halloween o Navidad, el edificio hace un show particular para toda la ciudadanía que pueden sintonizar y está completamente asociado con la música. Voy a mostrarles un fragmentito de este edificio en Halloween. I can't hear you louder. What's wrong with me? Why do I feel like this? I'm going crazy now. Let me tell you something. It's the thief in the night to come and grab you. It can creep up inside you and consume you. A disease of the mind, it can control you. It's supposed to come back. Something strange in the neighborhood. Somebody's watching me. Va a continuar para seguirles mostrando otro edificio que es supremamente lindo. Y a este voy a ver si le puedo bajar el volumen del elemento para que sigan escuchando mi voz. Este edificio está ubicado en Perú, está ubicado en la ciudad de Lima, es la fachada del Banco BCP. Esto es un proyecto desarrollado por una de las más grandes diseñadoras de iluminación del planeta, diría yo, que es Claudia Paz, que es una peruana. En compañía de nuestra compañía, pues hizo posible este elemento. Es un elemento de interacción ciudadana donde tiene este display donde la gente mueve, toca esto, suena y puede generar este efecto tan hermoso para la ciudad que ha generado un desarrollo impresionante. Estoy hablando de desarrollos de alrededor de los 4.5 a 6 millones de euros en desarrollo de restaurantes y en desarrollo de hotelería alrededor de este componente. Entonces, solamente en los primeros 3 años de interacción del edificio. Está compuesto de pequeños nodos, unos nodos más pequeños, unos nodos más grandes, pero lo importante es que la misma gente es la que controla el edificio. Esto realmente es lo que permite concedernos la posibilidad de tener una Smart City que está a escala humana, ¿sí? Una ciudad inteligente que podemos tocar. Y por eso este edificio tiene una particularidad en este aspecto. La estructura que ustedes ven donde están puestos estos elementos no solo sirven para digamos, como estructurales para sostener la iluminación, sino que hacen a veces también de control térmico y control de afectación solar al interior de estas que son oficinas durante el día. Entonces es un elemento completamente bien pensado. Este es un ejemplo en Shanghai, digamos ya de integración completa de ciudad, donde ya toda la ciudad, ya no es un edificio en particular, sino donde toda la ciudad se vuelve un componente enorme y toda la ciudad se vuelve un solo telón de información, un solo telón turístico.
Shanghái está compuesta de dos partes de ciudad, una parte que es la ciudad antigua, una parte que es la ciudad nueva. La ciudad nueva es la que está saturada de colores, iluminación y pues que es casi como un Times Square pero gigantesco. Y la parte antigua, digamos, estaba relegada, que tiene unos edificios neoclásicos supremamente lindos y quedó relegada, digamos, por toda la importancia de la ciudad nueva. Aquí lo que se hizo fue iluminar todos estos componentes a través de interconexión entre los mismos edificios por nube. Entonces todos los edificios hablan al mismo tiempo y encuentran una solución, digamos, sincronizada para toda la fachada y toda la ribera del río. Aquí solamente tenemos iluminación en blanco cálido y en blanco frío. Y ahí los dejo con el show porque es espectacular ver este Shanghai en vivo. Bien. Viendo a la escala arquitectónica, no olviden poner sus preguntas en el iconito del WhatsApp, porfa. Hicimos parte de este proyecto que es una escala donde queremos transformar a nivel un poco más estrecho el tema de la brecha de consumo energético. Este edificio es el único edificio del mundo que es carbón positivo, es decir, entrega energía a la ciudad. ¿Sí? Este edificio se llama The Edge, está localizado en la ciudad de Ámsterdam. Por un lado, toda esta fachada está diseñada de tal manera que responde a los cambios solares del edificio. Por el reverso del edificio, lo que ustedes ven en las ventanas un poquito más oscuras son paneles solares que responden completamente y están orientados a todo el sistema de cómo se mueve el sol a través de Ámsterdam en esta localización. Tiene otros más encima, pero esta es la particular fuente donde adquiere energía. Otra parte importante, esto es un pequeño video, otra parte importante donde adquiere, digamos, sus temas térmicos, es a partir de geotérmicos. Es una parte que provee la parte, digamos, de calor, unas termocuplas gigantes que permite la parte de conseguir calor para el edificio en época de invierno o conseguir un enfriamiento del edificio a través de estos elementos bajo tierra. Elementos controlables dentro del componente, estos son las oficinas de una compañía compañía que se llama Deloitte. Cuando las personas ingresan al edificio, esto tiene un restaurante arriba para todos los empleados, las personas pueden escoger el menú que quieren comer ese día y a qué hora lo quieren consumir. Esto permite que la cocina tenga 0 residuos, porque ya saben qué menú va a pedir, y el movimiento de basuras también sea el residuo, pues básicamente mínimo. Es en todos estos sentidos que se puede llegar a unas escalas donde podemos controlar absolutamente todo. Para el usuario como tal, cuando se sienta en su puesto de trabajo, tiene la posibilidad de tener un modo ecológico, un modo medium y un modo, digamos, alto en términos de la iluminación que va a tener encima y de la temperatura que tiene asociada. Cada puesto de trabajo tiene una luminaria y tiene un elemento, pues una pequeña boca de aire acondicionado que permite controlar para que cada funcionario, para que cada empleado tenga un aspecto cómodo, con un confort pues, muy alto, siempre teniendo en cuenta el asunto de que no consuma energía, que sea el mínimo consumo de energía posible. También permite, cuando uno ingresa al edificio, si uno tiene una reunión, el edificio le informa dónde puede ir a su reunión más cercana y le informa a otras personas y las empieza a ubicar en los mismos pisos. Esto permite reducción en movimientos verticales, ascensores, y permite pues, reducción de tiempo en las personas para encontrarse para sus reuniones. Ya a pequeña escala, y ya para finalizar, y abrir un poco paso a preguntas, tenemos iluminaciones y aspectos, digamos, controlables por el ser y dentro de lo que se considera una iluminación inteligente, ya aquí ya no pasamos a ciudad, sino a una iluminación inteligente, elementos biofílicos, es decir, iluminaciones que nos permiten estar activos durante el día y que funcionan a través, digamos, funcionan solos, ellos funcionan
por medio de los horarios y por medio de algunas en países septentrionales funcionan a través de sensores exteriores que permiten emular lo que está ocurriendo al exterior. Esto lo que permite es tener un tipo de iluminación para la energía, para estar en modo más relax en términos de oficina, para estar, digamos, en modo de presentación, y esto lo que hace es que fluye con lo que llamamos ciclos circadianos. Siempre en el centro del elemento hay un elemento azul, simulando ese azul del cielo, ese azul particular, esa frecuencia de onda de color que siempre nos permite tener activa o desactivar la glándula pineal, que nos permite entregar o desactivar melatonina para todo el organismo. Esto es, al final, digamos, en términos de escalas, el último escalón de todo el proceso, desde la gran ciudad, pasando pues por zonas urbanas, barrios o sectores, pasar por edificios, llegar finalmente a edificios particulares y, por último, llegar a la casa como tal, que es lo que les mencionaba al principio, que es simplemente cambiar un foco, cambiarlo por otro y tener control por medio del teléfono. Entonces, y con esto creo que estoy un poquito sobre el tiempo, 45 minutos, y muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad Innovar, y muchas gracias al Grupo EPM por esta invitación. No sé si hay preguntas hasta el momento. Jorge. Hola. ¿Me escuchan? Bueno, sí. Te escuchamos, Jorge. Perfecto. Primera pregunta dice, ¿cómo gestionar los riesgos de seguridad como robo, vandalismo sobre este tipo de infraestructura en las ciudades? Perfecto, vamos a responder esa primero. Lo que les mencionaba al principio, y es un ejercicio que hizo incluso un arquitecto bogotano, que era Rogelio Salmona, en un proyecto particular que se llama la Nueva Santa Fe de Bogotá. Los que conocen el proyecto es un conjunto de apartamentos que están dispuestos en manera de rectángulos, como algo así, ¿sí? Tienen un patio central y permiten que las personas deambulen por allí. Este espacio, a pesar de que estaba en una zona completamente marginada, porque estaba entre dos barrios, digamos, en un perfil estaba la Candelaria, centro histórico de la ciudad. Por el otro lado estaba un barrio que se llama Las Cruces, que es un barrio pues, supremamente marginado, ¿sí? Y este proyecto está ubicado allí. Esta persona, este arquitecto, abrió las puertas de esos patios internos entre los edificios, supremamente iluminados, de tal manera que al estar tan iluminados no generaba ningún tipo de vandalismo o ningún tipo de robos. Siempre que haya una buena iluminación, el robo siempre tiende a mitigarse, a no surgir, ¿sí? Hay otros elementos también, digamos, los sensores que proveen las luminarias, no solo solamente son sensores que permiten aumentar el nivel lumínico, sino, como les mencionaba al principio, hay sensores que permiten integrar sonido, ruido o incluso humo. Entonces, estos picos de ruido nos permite activar sistemas policíacos de una manera muy rápida a los sectores donde ocurra algún incidente. Al tener un incidente, al tener iluminación mucho más alta, las cámaras que perciben la seguridad permiten tener pruebas mucho más contundentes, mucho más claras para poder procesar a los delincuentes que estén incurriendo en este tema. Hay una segunda pregunta, la voy a leer. Es, en temas de consumo energético, ¿qué tanto impacto sobre la huella de carbono tienen estas ciudades? En consumo energético, solamente con el cambio a LED, ya se está prometiendo un ahorro del 70% en consumo energético, solamente con el cambio a LED en alumbrado público.
En la compañía que pues, represento, pero que no puedo decir el nombre, eh, eh, estamos desarrollando un sistema de iluminación, de impresión de luminarias en 3D, ¿sí? Todos los componentes ópticos, todos los componentes eléctricos son generados, digamos, de la manera tradicional, pero ahí tenemos una serie de fábricas y una serie de granjas de impresión 3D que han permitido hacer una impresión de luminarias de bastantes tipos de escala y de bastante tipo de aplicación en impresión 3D. Todo lo que hacemos es recuperar los policarbonatos que existen en la biosfera y se vuelven a mezclar y se vuelven a convertir en filamento para ser impresos en 3D. Hace un par de semanas inauguramos un proyecto importantísimo y es el proyecto del Aeropuerto El Dorado. Todo el Aeropuerto El Dorado tiene puestos en sus balas, en las luminarias redondas, tiene iluminación en impresión 3D, con lo que hay una reducción de carbono absoluta. Reducción en carbono en reciclaje, reducción de carbono en transporte porque son más livianas, reducción de carbono en términos de movimiento y en calidad de que se puedan reciclar muchísimas veces luego de que han sido creadas. Y esto pues obviamente tiene que llegar a muchas más escalas, ¿no? En este momento estamos en una escala, digamos, de interior y nuestra intención es llegar a escalas exteriores, escalas urbanas para pues, tener un impacto en carbono, como lo mencionaba al principio con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. No sé si hay otra pregunta, Jorge. Si hay otra pregunta, Jorge, o si estás allí. Hola, Andrés. Te escucho. ¿Cómo estás? Bueno, perfecto. Sí, hay una tercera pregunta. Dice, ¿cómo es el proceso que se hace de articulación con los profesionales de arquitectura y de ingeniería en construcción para el diseño de la iluminación? Ok. Bueno, en cualquier escala, tanto en escala de ciudad como en escala de arquitectura de edificios o de arquitectura o a nivel un poco más de barrio o urbana o a nivel de hogar, incluso de casa misma, la integración hoy por hoy se está dando a través de tecnologías de Building Information Modeling o BIM. No es solamente un software en particular el que se usa, sino son muchos más. Hay variados clases de software que nos permiten integrar desde la arquitectura, la ingeniería y todos los aspectos para modelar no solamente arquitectura como tal, sino para previsualizar y premodelar ciudades como tal. Es la manera que estamos usando hoy dentro de los grupos profesionales para integrar todas las ramas y todas las profesiones y todas las especializaciones dentro de una ciudad y dentro de cualquier proyecto. Sí. Andrés, y otra pregunta. Sí. Para iluminación interna, ¿cuál es el periodo de retorno de inversión en esos proyectos de iluminación de edificios? Perfecto. Para iluminación de fachadas en términos de turismo, un periodo promedio de retorno de inversión estamos oscilando entre los 9 meses y el año y medio, dependiendo del impacto que pueda tener y dependiendo la capacidad, digamos, de transmisión de información que pueda tener. Ojo, no estoy diciendo que se vuelvan pantallas
como la Torre Colpatria, diciendo que pueden transmitir a través de aparatos de estos, ¿sí? de smartphone, que pueden generar información adicional para toda la ciudadanía. El periodo de retorno es supremamente rápido, sin importar el costo. Proyectos, y por dar el ejemplo, que lo puedo decir ya abiertamente, Torre Colpatria costó $2 millones y se retornó en 6 meses por publicidad. Ejemplos como el puente de San Francisco, se invirtieron casi 4 y retornó en 1 año, ¿sí? Por toda la gente haciendo toda la interacción con sus redes sociales. Esto retorna rapidito y lo bueno es que al retornar tan rápido, después de esto se vuelve un negocio y se vuelve un ingreso para los propietarios de los edificios y para las mismas zonas, para las mismas ciudades, para las alcaldías y para las gobernaciones. Esto se vuelve un ingreso adicional para poder convertir más y más ciudades. Andrés, ya por cuestiones de tiempo, invitamos a los asistentes a la charla para que se conecten a la sala café número 2 de transformación. Ahí el Andrés les puede dar respuesta a las otras inquietudes que los asistentes tengan. Muchas gracias. Gracias Jorge, gracias amigo intérprete, me encanta tu labor. Gracias a todas las personas que participaron aquí, a la comunidad Innovar y al grupo EPM. Nos vemos en la siguiente sala. Chao, chao.